Bueno, no sé si me están escuchando ahí. Bien. Sí, Rani, se te escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, nada, me presento, yo soy Reni, soy estudiante de segundo año y además soy parte de la agrupación UNITE. Bueno, nada, nosotros solemos hacer estos talleres con idea de poder que los estudiantes nos hagamos de herramientas para poder estudiar y para poder rendir y aprender mejor. La idea es que sea un taller, digamos, anímense a prender los micrófonos y a hablar y a opinar y a preguntar. Así que nada, no es que no tengan vergüenza, digamos, todos somos estudiantes o futuros estudiantes, así que nada, si les parece, vamos a arrancar. Por ahí se corta el Zoom porque es el de 40 minutos, entonces puede ser que nada, en el medio se llega a cortar. Si se corta, entran al mismo link y listo, no hay problema. Pero bueno, eso. Preparamos un power, pero nada, igualmente, o sea, no es que lo que decía hoy no es una clase, así que anímense a opinar y a preguntar sin vergüenza. Bueno, en principio la idea del taller es como contar un poco o compartir un poco de experiencias respecto a cómo es el estudio en la facu, qué herramientas sirven. Capaz creo que una cosa que es como un problema bastante grande que aparece cuando arrancamos la facu es que de repente, especialmente si capaz recién terminan el secundario o están en su primer año de facultad, es bueno, cómo organizar la rutina y los tiempos. En principio, creo que una cosa muy importante hacer es poder plantearse objetivos que sean concretos, que sean reales, digamos. No fantasear, no pensar, bueno, que vamos a poder leer toda la materia en un día o en una semana, y sí ir haciendo de a poco y con cosas específicas. Por ejemplo, una cosa muy recomendada cuando uno estudia una materia, tanto cursando como para rendirla libre o de cualquier modalidad, es poder calcular, por ejemplo, saber cuánto tiempo nos lleva a leer un texto o cuánto tiempo nos lleva a leer, qué sé yo, una sentencia o cuánto tiempo nos lleva ver una clase y desgrabarla. Y entonces ir poniéndose objetivos de, bueno, yo este día voy a leer un texto o voy a leer dos o voy a leer la mitad de un texto. Lo mismo con las unidades de las materias. Para quienes, bueno, todavía no están en la facu, nosotros cada materia está dividida en unidades. Entonces, algo que es muy importante es poder decir, bueno, por ejemplo, si tengo que rendir un examen que es de la unidad de la 1 a la 5, poder decir, bueno, me tomo estos días para estudiar la unidad 1, estos días para la unidad 2, y así. No solo en la idea de, bueno, estudiar la unidad 2, sino decir, bueno, ¿qué unidad necesita más tiempo? ¿Qué unidad necesita, ya la tengo más o menos sabida, entonces capaz le dedico un día para repasarla? Hay como, creo que es muy importante poder hacerlos concretamente. Entonces, tiene que estar definido en el tiempo, tiene que ser específico y tiene que ser, bueno, como dice en el Power, esto es alcanzable, es decir, algo que uno pueda hacer. Digo, capaz uno sabe que la posibilidad que tiene uno de leer que yo un texto, capaz no vas a leer 5 textos en un día porque se te quema el cerebro, bueno, no vale la pena tampoco eh, decir, bueno, voy a leer 5 textos en un día si no lo vas a hacer. Entonces tienen que ser alcanzables e ir de a poco. Digo, también eso es muy importante de poder decir, bueno, no vamos a leer un montonazo de 0 a 100, no va a ser ese el ritmo, sino de poder ir, bueno, de a poco, ir empezando a leer cada vez más o estudiando cada vez más. Y otra cosa muy importante es que sea relevante eso que vamos a estudiar, es decir, esos objetivos que sean cosas que sean importantes, sean relevantes para rendir. Capaz, a veces uno piensa que está estudiando un montón, pero después no está estudiando nada importante o no está, simplemente estás leyendo en automático los textos y eso tampoco ayuda. Entonces, dentro de esos objetivos que uno se plantea, es importante decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Muchas veces porque, no sé, tenés una semana para rendir y capaz ya venís leyendo y qué sé yo, pero también en esa semana tenés que ir descartando lo que no sirva para rendir. Eh, y una cosa que al menos a mí me sirve y yo se los recomiendo es poder hacer un listado con todo lo que
usamos en la materia. Esto incluye textos, porque nosotros en la carrera leemos un montón de textos, o leemos, o sea, por ejemplo, un manual, no sé, se leen códigos, se leen leyes, se leen sentencias. Entonces, poder hacer una lista con todo eso que hay que leer, y también otras cosas que capaz no son textos y no están escritos en el programa de la materia, pero sí sirven a la hora de estudiar. Por ejemplo, una clase grabada, un apunte de un compañero, un video de YouTube, que capaz son cosas que no están escritas en el programa, que son de bibliografía, pero que sirven a la hora de aprender la materia. Incluso a veces son como mucho más importantes, porque al menos, eso lo vamos a ver después cuando sea la parte de cómo arrancar a estudiar, es para mí más fácil ir de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, es más fácil, bueno, primero ver una clase y después leer el texto. Primero ir a la clase o primero ver un video o lo que sea y después ir al texto. Entonces, ese video que hay que ver o esa clase a la que hay que ir, todo eso está bueno poder sistematizarlo y escribirlo e ir tachando o ir anotando que ya hicimos y que no. Una como consejo, después cada uno obviamente esto lo va haciendo a sus tiempos, pero otro consejo es poder dedicarle un día o por ejemplo toda la mañana o toda la tarde a una materia. No hacer multitasking. Muchas veces en la facultad estamos cursando 2 materias a la vez, o 3, o estamos cursando una y preparando el final de otra, o digamos, a la misma vez, en el mismo momento, estás estudiando 2 materias. Sin embargo, lo que para mí es una recomendación importante es no hacer una cosa de en el mismo día hago un trabajo práctico de una y leo un texto de otra, porque así es más difícil concentrarse y terminar de aprender la materia. Y lo mismo con cuando calculamos los días para estudiar, digo. Es importante esto que decíamos al principio de, bueno, cuando nos planteamos objetivos, cuando planificamos, que sea una planificación real, no especular, no decir, bueno, si estudio 3 unidades por día, llego, no, eso es inalcanzable, entonces por eso es importante planificar lo antes posible para poder llegar con más tranquilidad a rendir o con más seguridad o habiendo aprendido mejor. Entonces es muy importante no caer en esa idea de especular de, bueno, si me leo 2 unidades por día llego, porque la realidad es que capaz te lees las 2 unidades y capaz no. Y además, esto que decía al principio, no está bueno decir, bueno, 2 unidades, porque capaz hay una unidad que te la sabes un montón y una unidad que no sabes nada, entonces, bueno, a esa unidad que no sabes nada le tenés que dedicar más tiempo. Por eso es importante no especular y sí planificar y calcular, pero específicamente cómo es cada unidad, cada texto, cada clase, etcétera, etcétera. Y un consejo muy, muy, muy importante es siempre tener el programa de la materia a la vista para poder marcar o anotar qué unidad tengo más sabida, qué unidad me falta repasar, qué texto ya leí, qué texto no leí. Hay cátedras que también hacen guías de preguntas, que son literalmente un PDF donde tienen muchas preguntas que son los que se toman en el examen normalmente. Y eso sirve, por un lado, para uno ir guiándose en qué venís estudiando bien, qué te falta, si necesitas, no sé, capaz repasar alguna cosa, si esto ya lo sabés. Y es, bueno, el programa lo que tiene de bueno es que te dice todo punto por punto qué se va a tomar en la materia. Entonces vos ya de ahí puedes saber qué te van a tomar claramente en el examen cuando te hagan la pregunta de cierta unidad o, bueno, o cierto tema. Por eso es muy importante usar el programa, o sea, no simplemente tenerlo como, bueno, es el programa de materia, sino cuando estamos estudiando, tenerlo a mano para ir leyendo, porque capaz lees el texto recomendado, pero el texto recomendado sirve en algunas cosas y en otras no. Por eso siempre es muy importante no guiarse por el texto, sino guiarse por el programa. Bueno. No sé si alguien quiere comentar algo, si no, sigo. Ustedes frenenme, porque yo hablo y no freno, sino, pero cualquier cosa van frenando o prendan el micrófono, tranqui. Te voy a hacer una consulta. Sí, A mí me recomendaron por día, digamos, repartirme con varias materias, pero vos dijiste que no, que me aboque un día específicamente a una. yo lo que me sirve a mí es hacer, por ejemplo, de la semana, lunes, miércoles y viernes, estudiar una materia,
martes, jueves y sábados, suponete, estudiar otra. Pero por lo que a mí me sirve, digo, no porque uno no pueda hacer varias materias a la vez, sino que creo que es más fácil concentrarse cada día en hacer una cosa, como que tenés la cabeza en eso y no tenés mezclado entre dos materias, que capaz es más complejo, creo yo. O en todo caso, por ejemplo, decir, bueno, a la mañana estudio por ejemplo, a la mañana estudio sociología, a la tarde estudio historia. Entonces vos tenés el día dividido entre, bueno, un momento que le dedicas a una cosa y otra. Lo que para mí no está bien hacer, o sea, podés en un día estudiar dos materias. Lo que para mí el problema es en un mismo horario decir, bueno, arranco a leer un texto de una materia, no lo termino, me pongo a hacer otra cosa de otra, no, me pongo a hacer... Eso porque te genera como más agotamiento y al final no terminás como terminando de hacer nada. Sí, no, sí. Ahora entiendo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, después, en esto que decía al principio, bueno, cómo poder hacer para estudiar, para aprender y para rendir con más seguridad, una cosa importante de saber cuando estás en la universidad es que nunca vas a ir sabiendo todo, o sea, nunca vas a saber todo, es muy difícil eso. Hay materias que son eternas, entonces siempre te parece que te falta un texto más, que te falta que no viste algo, que te faltó leer algo. Entonces, nada, si te pones a ver en toda la bibliografía optativa y demás, nunca la terminás. Entonces, nunca vamos a saber todo de una materia, o ni siquiera los docentes saben todo. Entonces, lo importante no es ir a rendir sabiendo todo, sino ir a rendir con seguridad y, digamos, con más conocimiento, pero no en el sentido de saber todo, sino sí de haber aprendido y entendido la materia. Para mí en eso es importante ir primero de lo más difícil, de lo más fácil a lo más difícil. Esto pasa en muchas materias que la primera unidad es la más fácil y después se va complicando. Les va a pasar, por ejemplo, o si ya la cursaron, también pueden contar de eso, hay materias como, no sé, Introducción al Derecho, que la primera unidad es bastante simple y después se va complicando, o sea, a medida que vas avanzando en la materia se vuelven temas más difíciles, autores más complicados, entonces por eso siempre es muy importante arrancar desde lo primero hasta lo más complicado. Lo mismo, digamos, cuando uno rinde un examen, cuando vamos a rendir un examen, supongamos que el examen es escrito o que te toman oral, pero que te dicen, bueno, tenés que rendir tal y tal unidad, uno tiene que arrancar con lo que más sabes o lo que te resulta más fácil y después ir haciendo lo demás, porque si arrancas con lo más difícil es más probable que te frustres y es más probable que, nada, después no lo quieras seguir estudiando. Después, como consejo, el momento de frustración está siempre. Es normal que uno arranca a estudiar una materia o arranca a estudiar para un final o estás cursando y no sabes las cosas, lógicamente, porque para eso uno lo está aprendiendo, porque no lo sabes, o sea, para eso la estás cursando la materia, no se supone que cuando arrancás a cursar tenés que saberlo. Y siempre está ese primer momento de frustración y, o sea, el ritmo de la facultad también ayuda a que uno vaya como sorteando eso y superando esa frustración con, bueno, no saber de qué se trata, no entender. Por eso, lo que creo yo es que para superar un poco más fácil esa frustración, es mejor arrancar de lo más fácil o de lo que más sabemos a ir a lo más difícil. Después, lo mismo con esto de ir, bueno, de lo más como grande o general a las cosas más específicas de la materia. Una cosa que a mí me sirve mucho, me ha servido mucho, es, por ejemplo, ir primero a una clase y después agarrar el texto, y no al revés, o ver primero un video de una clase y después agarrar el texto. Porque ya en la clase vos tenés la explicación, tenés la posibilidad, si es una clase no, o sea, por Zoom o presencial, de hacer una consulta al docente, que te permite, digamos, como ya introducirte al tema. Después, una cosa muy importante es respecto al, bueno, ¿cómo es esto de estudiar para aprender? El aprendizaje tiene que ser, digamos, tiene que ser momentos en los que uno hace como este momento eureka, se le dice, que es el momento en el que, como que, decís, o sea, le vas encontrando sentido a lo que estás leyendo o a lo que estás escuchando en una clase. Cuando uno está leyendo un texto y vas encontrando como el porqué, digamos, vas entendiendo ciertos conceptos,
No sé si me explico muy bien, pero a lo que quiero ir es que lo que uno tiene que hacer cuando lee un texto, cuando está en una clase o lo que sea, es tratar de buscar conectar conceptos, de entender qué es lo que me está queriendo decir, no sé, por ejemplo, un autor en un texto, qué es lo que me está queriendo decir un legislador en la ley que redactó, qué es lo que me está queriendo decir un juez en la sentencia. Entonces, siempre hay que hacerse esta pregunta de, bueno, ¿qué me están queriendo decir? ¿Qué concepto me están queriendo transmitir? Poder explicarlo con las propias palabras y eso nos va a llevar a aprender realmente. Porque si no, siempre estamos leyendo en automático o como repitiendo o aprendiendo en memoria y eso no sirve. Quizás les pase que al principio uno está acostumbrado, no sé, a aprender de memoria, porque siempre aprendiste así. Bueno, es un ejercicio de poder ir cambiando eso y tratar de, cuando estamos leyendo, cuando estamos en una clase, o cuando estamos viendo un video de una clase, o lo que sea, de poder, en vez de leer en automático y simplemente releer o repetir, es tratar de encontrar, bueno, qué me está queriendo decir, por qué el autor argumenta eso. Eso para mí es la mejor manera de poder aprender realmente, porque si no, lo estudias de memoria, qué sé yo, y al otro día te olvidas y no sirvió para nada ese tiempo. Después, otra cuestión que en este sentido ayuda, del preguntarse por qué, de tratar de conectar los conceptos, es muy importante animarse a hacer preguntas y participar en las clases. Yo sé que al principio da mucha vergüenza o quizás cuesta un poco porque, nada, esto que decía al principio, capaz pensamos que tenemos que saber de entrada las cosas cuando no es así. Bueno, para eso es muy importante, yo creo que es muy importante sacarse esa vergüenza para poder hacer preguntas y hablar y participar en las clases. Por dos razones. Primero, para sacarse dudas, porque el docente está ahí para ayudarnos a aprender, ¿no? O sea, esa es su tarea. Y ayuda en las clases para poder entender, digamos, para poder aprender y demás. Y también para poder practicar todo lo que tiene que ver con, digamos, ayudar a expresarse. Hablar en las clases y demás te da léxico, da, digamos, cierta forma de hablar, te ayuda después a cuando tenés que rendir un final oral o un examen oral, tener más seguridad para hablar con los docentes y demás. Entonces, para eso, para mí, es muy importante que se animen a participar en las clases, porque también está bueno como forma de aprender, como forma de, tratar de explicar lo que uno entiende del tema. Y además, esto obviamente para sacarse dudas. Y una última cosa que me parece que está buena respecto a esto de, cómo expresarse, cómo aplicar lo que uno va aprendiendo, es practicar responder un examen. Supongamos que están cursando una materia, ¿no? Y rinden un parcial la semana que viene, ¿no? Creo que está bueno poder decir, agarro el programa o agarro una guía de preguntas, me pongo a responderlas sin mirar los apuntes, o una vez mirando los apuntes, una vez sin mirar los apuntes, y practicarlo de manera oral, que puede ser juntándose con un compañero o solos, o de manera escrita, practicar escribirlo como les salga con sus palabras. Eso es re importante. Es muy importante que cuando ustedes vayan al parcial o vayan a un examen final oral, que no sea la primera vez que hablan del tema o la primera vez que escriben del tema. Prueben haciéndolo antes, que eso después también les va a dar más seguridad a la hora de escribir, porque ya vas a haber practicado, por ejemplo, qué palabras usar, por dónde arrancar a encarar el tema, cómo introducir el tema, cómo ir por la parte que más sabes, porque también pasa eso, que a veces estás con una unidad que sabes más de una parte de la unidad que por ejemplo, sabes más del punto A que el punto B. Entonces vos sabés que tenés que arrancar por el punto A, no por el punto B. Practicar antes te ayuda ya a ahorrarte todo ese momento dentro del examen de no saber por dónde arrancar, y te da muchísima más confianza. Después, respecto, o sea, un paréntesis o como un asterisco respecto a esto, para quienes son ingresantes 2022, nosotros en la facultad tenemos muchísimos exámenes orales. Les diría que la gran mayoría de los exámenes que se toman en la facultad son de manera oral. En primer año se toman bastantes escritos, pero después en el resto de la carrera rendís casi todo oral. Y es muy importante, porque es considerado como, en la abogacía es muy importante saber hablar, más que saber hablar, digo, poder expresarse oralmente,
es algo muy importante. Entonces, te hacen practicar mucho. Por esto me parece que es bueno que tengan la práctica de hacer autoevaluarse, pedirle a un compañero que les haga preguntas, hablar en las clases. Todo eso te da más seguridad y te ayuda a ir practicando palabras o maneras de hablar y de expresarse, que está bueno también tenerlo en cuenta. Y bueno, obviamente repasar con tiempo. Después eso ustedes verán qué tiempos tienen y qué les sirve. Capaz pueden repasar un día antes y les va bárbaro en el examen. A mí nunca me pasó, porque siempre siempre que hice eso me fue mal. Creo que es importante plantearse, bueno, si vos necesitas 5 días para repasar, acordarse que necesitas esos 5 días y que antes de esos 5 días tenés que haber más o menos leído todo como para poder repasarlo. Y porque también una cosa que al menos a mí en lo personal me pasa, es que el mismo día del parcial, suponete que el parcial es a las 6 de la tarde, yo ese día ya no puedo estudiar, ya me pone muy nerviosa la situación y no me ayuda, solo me confunde más porque empiezo a dudar, hablas con un compañero, te dice una cosa distinta a la que vos estudiaste. Creo que son como situaciones que es mejor ahorrarse por un tema de que después no te ayudan a rendir. Lo mismo el estudiar la noche anterior. A mí me pone más ansiosa que lo que me da realmente herramientas para rendir, o no aprendo más por esa noche que estudié. Ustedes lo van a ir viendo. Yo como consejo, por lo que a mí me pasó siendo ingresante, nunca me ayudó a estudiar el día antes a la noche. Para mí el día del examen ya está, lo que sabés, lo que no sabés, no lo sabés. Uno tiene que siempre presentarse para probar y en todo caso si te equivocás, bueno, aprender de ese error. Pero siempre es importante esto de, bueno, planificar con tiempo y de poder también el momento del repaso hacerlo con tiempo y no el mismo día, porque al menos capaz van y les sale bárbaro y pueden repasar muy tranquilos. A mí nunca me pasó, pero bueno, también me parece que es una recomendación importante. Después, bueno, está claro que siempre uno aprende de sus errores y si les va mal porque repasaron con poco tiempo o no estudiaron lo suficiente, también eso ayuda a aprender, digo, no es que es el fin del mundo tampoco. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta o quieren que siga. Yo no tengo dudas por ahora. Bueno. Respecto a los métodos de estudio, hay varios métodos, digamos. Ustedes sepan que a lo largo de la carrera se van a ir dando cuenta de qué es lo que les sirve más a ustedes. Yo creo que hay que hacer todo, hay que ir a la clase y tomar apuntes, hay que leer, hay que subrayar, hay que resumir, y ir encontrando lo que a cada uno les sirve más. Capaz no les sirve estar un montón de tiempo haciendo un resumen y les sirve más leer directamente el texto y hacer anotaciones. Capaz necesitan hacer el resumen, capaz se dan cuenta de que es mejor hacer, no sé, un apunte en una hoja que un resumen todo hermoso y súper estético. O capaz se dan cuenta de que, no sé, les sirve más ir a la clase o escuchar la grabación de la clase. O capaz se dan cuenta que escuchar la grabación de la clase les hace solo perder el tiempo. Bueno, eso lo van a ir encontrando ustedes porque cada persona tiene una forma de aprender distinta, entonces hay que probar todo y ver lo que a cada uno les sirve más. Yo les traje un poco los métodos que se usan más o que usamos más los estudiantes de la facu y lo que para mí sirve más, o sea, cosas que para mí están bien y cosas que están mal. Bueno, ahí aviso Zoom que en 10 minutos nos vamos a quedar sin tiempo. Cualquier cosa nos metemos de vuelta al mismo link y con el mismo idea y todo. Respecto a cómo es la lectura. Bueno, de vuelta, nosotros tenemos un montón de textos en la carrera. Tenemos textos académicos, tenemos textos jurídicos, como por ejemplo leer una ley, leer una sentencia, leer doctrina jurídica, digo, todo eso son textos que tenemos en la carrera y que tienen en todas las materias, entonces es importante a la hora de leer pensar esto de, bueno, no memorizar, no leer como de manera automática, sino de poder, cuando uno va a un texto, hacerse preguntas de a qué quiere llegar el autor. Por ejemplo, bueno, si estoy leyendo una sentencia de un juez, bueno, ¿en qué contexto está puesta esa sentencia? ¿Cómo buscar, por ejemplo, una noticia de esa sentencia y decir, ah, bueno, en realidad, claro, tiene que ver con esto?
o tratar de entender, digamos, además la parte contextual, a qué apuntaba el juez con esa sentencia, qué es lo que quería lograr. Quería reafirmar una postura que tenía la Corte, quería buscar una postura diferente. Lo mismo con los textos académicos. Este autor que está haciendo este texto, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere refutar una postura que existe? ¿Quiere reafirmar una postura que existe? ¿Está planteando una crítica? ¿Qué está haciendo? Bueno, buscar todo eso. ¿Qué objetivo tiene el texto? Bueno, más adelante lo dice, pero hay que ir viendo también las distintas partes que tiene cada texto. Acompañado de esto que es leer, está lo que tiene que ver con subrayar un texto o marcar un texto. Yo creo que es muy importante nunca subrayar todo. Hay como mucho meme de que arrancas a subrayar y está toda la página de amarillo flúor. Bueno, eso no, evítenlo, nunca subrayen todo un párrafo. Lo que tienen que hacer es subrayar palabras importantes. Y otra cosa que para mí está bueno es hacer anotaciones en el texto, o sea, en el mismo libro, o si están leyendo un PDF en la compu, anotar en un papel, como si estuviesen tomando apuntes, que para mí sirve mucho más que subrayar simplemente, porque a veces uno arranca a subrayar y como que se te pone en la cabeza en automático y no estás aprendiendo de verdad, simplemente estás como subrayando más o menos algo que tiene palabras medio importantes. Para mí es mejor ir haciendo esto de, bueno, hacer anotaciones en el texto o en otra hoja, como tomar apuntes del texto, y que eso también incluya esto de, bueno, preguntarse, hacer preguntas en los costados del texto de a qué quiere llegar el autor, resaltar lo importante, incluso un pensamiento propio que tengamos de, bueno, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy tan de acuerdo, porque el poder decir, bueno, con este texto estoy de acuerdo, con este texto no estoy de acuerdo, es parte de aprenderlo. Porque si uno puede decir que está de acuerdo o no con algo, es porque lo estás entendiendo. Entonces también creo que eso está bueno, como, bueno, poder practicarlo, y que ponerse en automático y simplemente leer y releer no ayuda. Respecto a los resúmenes, yo creo que los resúmenes son una herramienta que es tan buena, pero que hay que tener cuidado, porque no es lo mismo cualquier resumen. Hay resúmenes que están buenos porque apuntan a los nudos de la materia o a las cosas centrales de la materia, y hay resúmenes que resumen todos los textos por igual. Eso no sirve, resumir todo por igual no sirve. Lo que hay que hacer es agarrar el programa, buscar los puntos del programa que son los más importantes, y de eso hacer, bueno, buscar como, no sé, hacer como un apunte más que un resumen, donde diga las cuestiones más importantes o lo que ustedes van entendiendo de la materia. Respecto a resúmenes ajenos, yo no les digo que no los usen, yo he usado resúmenes ajenos no para estudiar una materia entera nunca, pero sí que capaz para ir entendiendo, bueno, qué entendió otro compañero de la materia o demás, pero yo lo que les recomiendo es nunca estudien solo de un resumen de otra persona. ¿Sirven? Sí sirven, pero nunca usen solo eso. Respecto a tomar apuntes, también es algo que me parece es muy importante, que bueno, ustedes pueden hacerlo, digamos, en lápiz o de la manera que quieran. Creo que es importante que se vayan haciendo, bueno, abreviaturas, usen signos, flechas. No sé, nosotros tenemos, bueno, ahí en la pantalla lo dice, cuando hablamos del Código Civil, la Constitución Nacional, cuando decimos la palabra derecho, la palabra jurisprudencia, tenemos abreviaturas para todo eso. Entonces, nada, ya las van a ir viendo en cada materia que se usan bueno, para que la usan los mismos docentes. Pero que también ustedes se pueden ir haciendo como de ciertas maneras de escribir que les resulten más fácil para tomar más apuntes de lo importante que da el docente. También es un ejercicio re bueno para ir aprendiendo el estar en una clase y ver qué es lo importante que dice el docente y qué es lo que no es importante. O sea, hay cosas, cuando un docente se pone a dar un ejemplo, no siempre es importante, o sea, el ejemplo que está dando. A veces lo da por el caso, por explicar una cuestión de la clase. O a veces repite algo que no necesitamos tomar apunte. Entonces, estar en la clase y hacer el ejercicio de ver qué es importante y qué no, también es una forma de aprender muy importante, o sea, muy buena, porque después te quedas un montón con ese contenido. Bueno, y después, respecto a esto que charlábamos más temprano, de la autoevaluación, de poder buscar aplicar eso que aprendemos a casos prácticos, les va a pasar, por ejemplo, en materias de primer año, pero más que nada después en segundo para adelante, en las materias que son codificadas,
nosotros le decimos materias codificadas a las que son con códigos. Por ejemplo, la materia... ay, se me fue para atrás. Bueno, materias como Civil 1 o Derecho Constitucional, que nada, tienen esto de, tienen leyes y tienen sentencias y demás. Entonces, lo que hacemos, digamos, es, de esas materias, por ejemplo, ves una ley del Código Civil que habla sobre, no sé, supongamos, la ley, o sea, algo que tenga que ver, supongamos, con adopción, ¿no? O con la sucesión de un bien, o sea, con una herencia. Entonces, para tratar de aprender mejor eso, en vez de aprenderse el artículo de memoria, lo que está bueno es poder ponerlo y aplicarlo a casos prácticos. Muchas veces en las materias los docentes hacen trabajos prácticos que no son obligatorios, que yo te los recomiendo que los usen para practicar para el examen, porque a veces en el examen también te toman caso práctico. Y muchas veces en los exámenes también te preguntan que des un ejemplo. Bueno, lo mismo, esta autoevaluación está buena para poder como ir entendiendo y poniendo ya ejemplos, cosa de que cuando llegues al parcial ya tengas un ejemplo en la cabeza y no tengas que improvisar ahí en el examen, que capaz es medio, te sale medio mal. Y después, creo que lo mismo cuando, bueno, cuando ustedes tengan que estudiar con, es una opción, digo, si estudian con otra persona, ayuda mucho el poder, bueno, autoevaluarse entre sí, no tanto juntarse y repasar los textos. Yo les digo mi experiencia, lo que a mí me sirve es siempre juntarse, pero a estudiar, a discutir las cosas de la materia, a hablar de, digamos, a preguntarse cosas de la materia, a estar con el programa y hacerse preguntas. Creo que eso es como lo que más ayuda. Pero no sé si alguno tiene alguna pregunta hasta ahí o... No, ninguna duda. Ahí mandaron el chat. Bueno. Ah. Bueno. Igual queda un minuto. Cualquier cosa, si nos llegamos a quedar sin tiempo, de vuelta, pueden entrar al mismo link y seguimos. Respecto a, capaz, los textos de la Facu, está bueno saber que tienen diferentes partes. Por ejemplo, los textos académicos, ahí lo dice, ¿no? Tienen una presentación, tienen un sumario, tienen una introducción, digamos, como un nudo en el que se va poniendo los diferentes argumentos sobre el tema y una conclusión a la que llega el autor. En esto es muy importante esto que decíamos hoy de, bueno, de poder hacerse preguntas sobre a qué quiere llegar y demás. Las sentencias, por ejemplo, que hace un juez, tienen también divididas por parte. Eso ayuda a identificar esas partes, ayuda a poder hacerse, bueno, preguntas de a qué quiere llegar. Muchas veces, cuando leemos este tipo de textos, tiene un montón de palabras difíciles y como un montón de formalidades que no ayudan, no es fácil darse cuenta a qué quiere llegar el autor. Pero es importante que sepan que, bueno, capaz de identificar esas partes y poder ver, bueno, esto es nada más exposición de los datos